Muy buenos días familia en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Víctor Liera, discípulo misionero, testigo del amor de Dios. En esta hermosa mañana los saludo y pues los saludo y también quiero compartir una enseñanza con ustedes. Quiero seguir hablando de iniciación cristiana. Anteriormente hablamos de qué es iniciación cristiana. Lo definimos como que es eh, un derroche de gracia, una fortuna espiritual, un tesoro invaluable. Así es como definimos lo que es iniciación cristiana, un tesoro invaluable, algo que no tiene valor. Entonces, hoy en día quiero compartir con ustedes cómo utilizar nuestra iniciación cristiana. O sea, es simplemente ideas, técnicas, así en términos generales, que quiero compartir con ustedes de cómo vivir nuestra iniciación cristiana, o sea, cómo practicar nuestra iniciación cristiana. ¿Por qué practicar nuestra iniciación cristiana? Entonces, esto lo vamos a hacer en diferentes pasos, pero el primer paso, que es el paso de hoy, lo vamos a centrar en el bautismo. Y para hablar del bautismo, quiero compartir con ustedes un texto bíblico, y va a ser el bautismo de Jesús. Está en Mateo 3, del 3 en adelante. Y es- eh, lo voy a compartir con ustedes el texto. Y luego vamos a hablar un poquito del texto. Dice: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y, y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que lo hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Hay cositas que me llaman la atención, así de una manera sencilla, no vamos a profundizar mucho en el texto, porque recuerde, esta es simplemente una idea, una reflexión en términos generales. Una de las cosas que me llama la atención es que dice Jesús, cómo Juan quiso disuadir a Jesús, quiso decirle: no, oye, ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? No, 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 tú me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús le contestó así. Me llama mucho la atención cómo le contestó Jesús, ¿sí? Cuando Juan quiso disuadirlo, Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Jesús se dice: bautízame porque quiero establecer el orden, cómo se tiene que hacer el bautismo. Otra cosa que me llama la atención es en el momento que salió del agua, dice que se abrieron los cielos y que bajó el Espíritu Santo y que Jesús fue reconocido como Hijo de Dios. Entonces Jesús en estos momentos está en Mateo capítulo 3 versículo 13. Él está iniciando. Él nos enseña que nos tenemos que iniciar con el bautismo. Nos tenemos que iniciar con el bautismo. ¿Sí? Con el bautismo se nos abren las puertas del cielo. ¿Sí? O sea, tenemos parte en el reino de Dios. ¿Sí? Con el bautismo recibimos al Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Sí, y también somos reconocidos como hijos de Dios. Entramos a ser parte de la alianza de Dios, la nueva alianza, la alianza que Cristo nos consiguió en su cruz. Entonces, somos miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y eso lo podemos encontrar en Colosenses 1:18. Dice así: Él es también la cabeza del cuerpo. Se está refiriendo a Jesús, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Entonces nosotros pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. O sea, por el bautismo pasamos a ser familia de Dios. Somos familia de Dios. Entonces, como familia de Dios, ya, o sea, ya no somos
creación de Dios, o sea, no somos criaturas de Dios, ahora hemos sido reconocidos como hijos de Dios. Entonces, si continuamos un poquito en el capítulo 4, estamos en Mateo, capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Entonces, como familia de Dios, como hijos de Dios, tenemos que saber que vamos a ser tentados por Satanás, así como Jesús fue tentado. Estamos en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Si vamos en el versículo 18 del capítulo 4, dice que Jesús llama a los primeros discípulos. O sea, Jesús empieza a hacer equipo, empieza a armar un equipo, llamó a los primeros discípulos. O sea, es importante, hermano, que para que usted y yo podamos empezar a vivir nuestra iniciación cristiana, hagamos equipo. ¿Por qué es importante hacer equipo? Porque así es más difícil que nos desanimemos. Sí, es más difícil. Por ejemplo, podemos empezar a hacer equipo con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Podemos empezar a hacer equipo con nuestros hijos. Podemos empezar con el rosario en la casa. Podemos empezar a cambiar nuestras actitudes que dañan a la familia en la casa. Pero también podemos hacer equipo en los ministerios en la iglesia. Tenemos tantos ministerios en nuestras parroquias. Aquí en mi parroquia es una parroquia de las más bendecidas, más de 30 ministerios, a los cuales usted se puede unir si usted vive en Mount Pleasant. Entonces, hermano, pero en su parroquia, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en donde quiera que usted esté, hay ministerios a los cuales usted se puede unir. Se puede unir a Renovación Carismática, hacer equipo con ellos, donde usted va a aprender de ellos y donde usted va a compartir con ellos. Se puede unir a los cursistas, a los sectores, a los marianos, a los guadalupanos, al coro, a los catequistas. Usted puede hacer equipo. Es importante que hagamos equipo. Jesús, después que venció las tentaciones, fue y empezó a armar un equipo con el cual él iba a compartir sus enseñanzas. En el capítulo 5, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas de Jesús. ¿Qué cosa empieza? Jesús empieza a decir cosas como esta. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra por herencia. Y Jesús continúa con sus enseñanzas. O sea, Él ya hizo un equipo y ahora está compartiendo sus enseñanzas. Es importante que hagamos un equipo para compartir nuestras enseñanzas, pero también para recibir enseñanzas de parte de los miembros del equipo. Entonces, si nosotros le voy a dar vueltas en el capítulo 6, Jesús continúa con las enseñanzas. Dice hacer el bien solo por Dios. En el capítulo 6, versículo 9, nos enseña el Padre Nuestro, cómo debemos dirigirnos a Dios. Después, en el capítulo 6, versículo 19, dice que nos enseña cómo poner la confianza en Dios y no en el dinero. Confiar en Dios. Tienes dinero, está bien, pero primero Dios, confiamos en Dios. En el capítulo 7 dice, hijos del reino de Dios. O sea, cuando nosotros vivimos nuestra iniciación cristiana, somos hijos del reino de Dios. En el capítulo 8 empiezan, de hecho desde antes, pero especialmente del capítulo 8 para adelante, empiezan las curaciones de Jesús, empiezan todos los milagros, cuando Jesús cura al sirviente de un pagano, la sanación en la casa de Pedro, Jesús llama más discípulos, sigue llamando más discípulos, Jesús calma la tempestad, el mar estaba violento, Él lo calma, empieza a hacer milagros, empieza a enseñar, empieza a ayudar a los apóstoles a que aumenten su fe, expulsa demonios, levanta paralíticos. En el capítulo 9 sigue Él, llama a Mateo, al apóstol Mateo. Jesús resucita a la hija de un jefe, la sanación de los ciegos, numerosas curaciones hace Jesús. En el capítulo 10, allí ya dice los 12 apóstoles. Ya Él ya hizo el equipo, ya le enseñó, ya le compartió, ya hizo que su fe aumentara. Es importante
para poder caminar en la vida cristiana. Es importante hacer equipo, ¿sí? Compartir, escuchar lo que los demás comparten para que nuestra fe, escuchar las enseñanzas de Jesús, compartir las enseñanzas de Jesús para que nuestra fe aumente, ¿sí? Para que el día que tengamos una caída haya alguien allí que nos motive, que nos exhorte, que nos levante en el nombre de Jesús. Hermanos, hay una parábola, ¿no? La parábola dice debe producir frutos. Dice la palabra debe producir frutos. Está en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, al infierno. Y son muchos los que pasan por ahí, por ese camino, por el camino que va al infierno. Son muchos los que van caminando por ahí. Pero qué angosta es la puerta y qué es escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Son muy pocos los que encuentran. Son muy pocos los que viven su iniciación cristiana, hermanos. Son muy pocos, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es para reflexionar. Miren, voy a resumir todo lo que les acabo de compartir. Primero, hermano, nosotros nos iniciamos con el bautismo, donde se nos abren las puertas del cielo, pertenecemos al reino de Dios, recibimos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, somos reconocidos como hijos de Dios, entramos a tener parte con esa alianza que Cristo nos consiguió con su sangre en la cruz, la nueva alianza, ¿sí? Entonces somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, somos familia de Dios. Como familia de Dios vamos a ser tentados, porque Satanás, el enemigo de Dios, quiere que seamos su familia. Entonces por eso tenemos que saber, tenemos que estar conscientes que vamos a ser tentados. Entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer equipo, tenemos que caminar con un equipo, tenemos que escuchar y compartir las enseñanzas de Jesús, testimoniar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas para que la fe de los demás y nuestra propia fe aumente. Sí, ese es el punto. Miren, me voy a enfocar ya para ir terminando, me voy a enfocar en qué son las cosas que el enemigo de Dios, cómo nos va a tentar el enemigo de Dios. Hay dos formas en las que nos tienta. La primera forma es que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer como familia de Dios, como cristianos católicos que somos, como familia de Dios, como cristianos católicos. Él va a querer que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Él quiere que no seamos? Lo que Él quiere que dejemos de hacer, lo que hace un cristiano católico que está viviendo su iniciación cristiana, que está viviendo como hijo de Dios. Quiere que no haya caridad en nosotros, que no seamos caridosos. Quiere que no haya alegría, que no estemos felices, que no estemos contentos, que no estemos agradecidos. Él no quiere eso. Él quiere que estés insatisfecho, que sientas que te falta algo. ¿Sí? Él no quiere que tengas paz. Él quiere que no tengas paz en tu mente, en tu corazón, en tu familia. Que seas impaciente, que quieras ir a conseguir más y a conseguir más, pero no quiere que tengas paz, no quiere que estés satisfecho. ¿Sí? Él no quiere que seas una persona compasivo. No, nada de compasivo, no. Tienes que empezar en ti mismo. Piensa tú, ayer fuiste tú, hoy eres tú, mañana eres tú. Sí, es lo que Él quiere. No quiere que seamos compasivos con los demás, con nuestra esposa, con la gente que nos rodea. No quiere que seamos generosos, no quiere que seamos bondadosos, no quiere que seamos fieles a Dios. Quiere que pongamos nuestro trabajo, cualquier cosa antes que Dios. No quiere que seamos mansos, que seamos tranquilos. No quiere que tengamos dominio de sí mismo. Él no quiere eso. Él no quiere que usted haga el rosario en la casa. No quiere que haga el rosario. No quiere que usted vaya a misa. No quiere que usted tenga un crecimiento en la fe. ¿Por qué Él no quiere? Una cosa que más detesta Él es la misa. No quiere que vaya a la misa. No quiere que usted
lleve a la misa. Mire, ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros entramos a la misa, ¿sí? Nos hincamos, ¿sí? Oramos, pedimos perdón, pedimos nuestras intenciones personales, nos sentamos, nos paramos, volvemos a reconocer nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Y luego pedimos su misericordia, su compasión, luego lo glorificamos, nos sentamos, escuchamos su palabra, escuchamos la homilía y luego participamos en la liturgia de la consagración, donde nosotros profesamos nuestra fe, nos damos el signo de la paz, ¿sí? Al final, luego participamos en la comunión. O sea, es básicamente pedimos perdón, lo glorificamos, Él desciende, se hace uno con nosotros en la especie del pan y el vino. Tenemos una comunión con Él, comunión con todo el pueblo, con todos los miembros de su cuerpo. Estamos en comunión. Después damos gracias. Nos hincamos y nos paramos, nos hincamos y nos paramos. Saludamos, ponemos atención. Podemos dirigirnos a Él. Vemos, escuchamos, lo adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso, o sea, en la misa hacemos muchas cosas. Es una oración grande, perfecta, donde van muchas partes que entablan esa oración perfecta, que a Satanás no le gusta que le rendemos culto a Dios. No le gusta. Esas son las primeras cosas que Él quiere que dejemos de hacer. No ir a misa, ¿sí? No hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere que sí hagamos? Lo que Él quiere, ya que después que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, Él tiene un trabajo para nosotros también. Él quiere que vivamos en fornicación, o sea, que no nos casemos por la iglesia, que no tengamos el matrimonio, o sea, el sacramento del matrimonio. ¿Por qué Él quiere eso? No solamente porque tú vas a vivir en fornicación, no solamente tú vas a rechazar el sacramento del matrimonio, sino porque vas a enseñar a tus hijos y a todos los que te rodean a hacer lo mismo. ¿Sí? Él quiere que vivas en fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es fornicación y eso quiere que Satanás haga, porque cuando lo haces, trabajas para su reino. ¿Sí? Personas impuras, o sea, que seamos impuros. Él quiere que estemos impuros, que no nos consideremos dignos de Dios, que seamos personas sin vergüenza, o sea, que sabemos que estamos haciendo el mal y todavía lo estamos predicando, diciendo, esto está correcto, yo estoy mejor que los que se casan por la iglesia. Lo estamos predicando. Estás predicando, estás conquistando almas para el reino de Satanás cuando haces eso. Eso es lo que el enemigo quiere que hagas. ¿Sí? Que no rindas culto a Dios. Quiere que le rindas culto a cualquier cosa, pero que no le rindas culto a Dios, que no vayas a misa a rendirle culto a Dios. Cualquier cosa, Él quiere que hagas tú cualquier cosa, ríndele culto a cualquier cosa, pero no a Dios. Brujería, Él quiere que andes con supersticiones, o sea, que si pones una herradura en la puerta, que si pones un elefante allí, Él quiere que andes con esas cosas, que pongas tu confianza en esas cosas. Odios, Él quiere que odies. Mira a tu papá, mira a tu mamá, cómo quieren a ese pelado que es el que se ha portado más mal en la familia, cómo lo adoran. Olvídate, eso es lo que Satanás quiere que crezca en ti. Los odios hasta por tu propia mamá, por tu propio papá. La ira, que seas una persona de ira, que seas un violento, un celoso, un ambicionista que ambiciona, divisiones, que causa división en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que vas causando divisiones. Eso quiere Satanás. Sectarismo. Mira, vete de la iglesia católica. Cualquier iglesia está bien. Cualquiera. Todas las demás iglesias están mejor que la católica. Vete de la iglesia católica. Practica sectarismo. Ve a una y si no te gusta, ve a otra. Y si no te gusta, ve a otra. Y si no te gusta, ve a otra. A la que sea. Nomás salte de la iglesia católica. ¿Sí? Ve y practica el sectarismo. Pon tu propia iglesia, no importa. Pon tu propia iglesia, no importa. Pero tú salte de la iglesia de Cristo. Entonces,
Envidias, tener envidias por los demás. Borracheras. El Satanás quiere, la borrachera te vuelve torpe espiritualmente. Y Satanás quiere que vivas ahí, que vivas en la borrachera y que transmitas eso a tus hijos, a tus generaciones. Orgías y cosas semejantes. Adulterio, los casados. Él quiere que empieces a practicar el adulterio, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para quién? O sea, estamos viviendo nuestra iniciación cristiana. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Tenemos parte en el reino de Dios? ¿O estamos sirviendo a Satanás y tenemos parte con Satanás? Hay una cosa que yo le quiero compartir para terminar este video, hermano. Mire, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de esto en muchas familias, muchos papás, muchas mamás, ¿sí? Que un papá y una mamá a veces ama más al hijo más desobediente, al más malo, ¿sí? Y me recuerda mucho también a la historia del hijo pródigo, cómo este señor, después de que había pasado mucho tiempo que su hijo le había malgastado la mitad de su fortuna, este personaje dice que salía todas las tardes esperando, con la esperanza de que su hijo regresara. Y a veces en la vida real, como papá, pasa mucho eso. Al hijo que se porta más mal en la familia es al que amas más. Hermanos, así es Dios. Hay veces que cuando nosotros nos portamos más mal, Él nos ama más. Nos ama más. En el cielo hay más alegría por uno que se convierte que por 100 justos. Sí, Dios ama al pecador y está esperando que regrese. Si usted después de esta reflexión se dio cuenta que no está viviendo su iniciación cristiana y que está viviendo la iniciación para otro reino, para el reino del enemigo de Dios que tanto nos ha amado, que lo ha dado todo, que dio a su primogénito, dejó que bajara, que se hiciera hombre, que muriera por nosotros en la cruz, así nos amó. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, así nos amó. Con su sangre nos compró. ¿Sí? Cuando asciende al cielo, nos regala el Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que nos enseñe, para que nos acompañe, para que nos instruya, para que nos llene de Dios. ¿Sí? Para que nos enseñe el caminar aquí en la tierra. Así nos ama Dios. Aunque nos portemos mal, así nos ama Dios. Y Él está esperando que nosotros recapacitemos y regresemos. Si después de esta reflexión usted se da cuenta que no está viviendo su iniciación cristiana, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. El Padre Santo, junto con su Hijo, el Espíritu Santo y todos los santos de la iglesia, lo están esperando con los brazos abiertos de que usted regrese. Es cierto, en este momento no podemos empezar a vivir nuestra misa, pero la podemos vivir en línea como nos lo están recomendando. Podemos hacer el rosario, podemos estar en oración, podemos estar en paz, podemos buscar ese momento de armonía en la familia, podemos a profundizar en nuestra fe, hacer que nuestra fe aumente. Y que yo estoy tratando de ayudar en eso, que aumentar mi fe, aumentar la fe de mi familia y aumentar la fe de usted y ayudarlo a que usted ayude a todas las personas que están a su alrededor a que aumenten su fe. ¿Sí? Hay que aprovechar este tiempo, hay que vivir, esta es nuestra realidad y hay que aprovechar esta realidad y vivirla al 100, amando, ¿sí? Pidiendo misericordia a Dios por el daño que hacemos, pidiendo su compasión, su misericordia, pidiendo su perdón, ¿sí? Amando a Dios, amando a los demás, ¿sí? Siendo personas de oración, estudiar su palabra, escuchar prédicas, aumentar nuestra fe, compartir la fe con los demás, ¿sí? Hay que hacer lo que está a nuestro alcance, pero tome esa decisión hoy mismo, sabiendo que nuestro Padre Santo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos están esperando con los brazos abiertos y nos han regalado la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayuden a dirigirnos a ellos y a caminar según la voluntad de ellos y no la voluntad de su enemigo. Hay que recapacitar, hermanos. El Señor lo ha dado todo por nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por Él? Satanás no nos ha dado nada. Destrucción familiar, destrucción de todo lo bueno
Eso es lo único que nos ha dado Satanás. No le rindamos culto a Él. No practiquemos las cosas que Él quiere que practicamos. Pongamos nuestra mirada en Dios. Dirigémonos a Dios. Pidamos misericordia, pidamos perdón, hagamos lo que tengamos que hacer para empezar a vivir nuestra iniciación cristiana. Voy a continuar hablando de iniciación cristiana. Sí, este es el primer paso en el que me enfoqué en el bautismo. El segundo paso me voy a enfocar en la confirmación. Si hermano, si a usted cree que le sirvió esta reflexión, si usted cree que esta reflexión le puede servir a alguien que usted conoce, primero, si usted cree que a usted le sirvió, dele un like. Si usted cree que le puede servir a alguien, compártala con él. Si usted cree que lo que vamos a seguir reflexionando aquí le va a ser de utilidad a usted, le va a servir, entonces escríbase en el lado derecho, en letras rojas, ahí dice suscribirse, hágale clic, le va a aparecer una campanita, hágale clic en la campanita para que se inscriba, para que siga recibiendo notificaciones de las reflexiones que voy a compartir en un futuro, ¿sí? Y entonces para que así podamos ir creciendo en fe, para que yo comparto con usted y usted comparte con los demás y así podemos ir haciendo un equipo y compartiendo, creciendo en la fe y compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestro amor por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, nuestro amor por su Santísima Madre, la Virgen María, nuestro amor por nuestra iglesia, hermano, la iglesia católica, hermano. Entonces, le encargo esos tres pasitos. Aquí vamos a continuar, vamos a seguir hablando de iniciación cristiana y me da mucho gusto que usted esté allí, me da mucho gusto que usted tenga ese deseo. Espero yo en mi corazón que poco a poco se le vaya despertando ese deseo, ¿no? De seguir profundizando y seguir creciendo en la fe. Entonces vamos a continuar hablando de iniciación cristiana. Este es el primer paso. Hasta pronto, hermanos. Que estén bien. Bendiciones.